podcast Canal Senior. La falta de anonimato, los recursos y la dependencia económica son algunas de las principales barreras a las que se enfrentan las mujeres que sufren violencia de género, sobre todo en ámbitos rurales. Es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy en un nuevo podcast de Canal Senior, y lo vamos a hacer con Marta Torres Herrero, que es responsable técnica del programa Cultivando Igualdad de FADEMUR. Muy buenos días, Marta, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Gracias por invitarnos a FADEMUR a participar en este canal Senior, en esta entrevista. El placer es nuestro, sobre todo porque nos parece un tema muy importante y muy necesario de abordar, cómo se vive la violencia desde ese ámbito rural. Entonces vamos a contextualizar un poco. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito rural es precisamente a identificar qué es violencia. Sí, efectivamente, pero tenemos que entenderlo, como tú dices, si lo contextualizamos muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado durante muchos años y que sigue pasando ya cada vez menos, y dependiendo de qué entorno rural? No podemos hablar de un entorno rural en general. No tiene nada que ver un municipio de 20.000 habitantes con uno de 10, con uno de 5.000 o con uno de 500, ¿vale? Entonces a nosotros nos gusta mucho también hablar de entornos rurales, ¿vale? Pero sí que es verdad que la violencia de género, tenemos que hablar un poquito de manera más general. En el entorno rural, como tú dices, ha sido un fenómeno mayoritariamente invisibilizado, un tema bastante tabú. Y dentro de las relaciones, digamos, de pareja, las relaciones conyugales, de alguna manera normalizado, banalizado, pero no nombrado. Es decir, es un tema que parecía que pasaba dentro de las casas, dentro de los hogares, que era un tema propio de las familias, de las parejas, que las cosas no tenían que salir fuera de casa y que, por lo tanto, era un tema personal, no era un tema social, no era un tema estructural. La violencia de género, sabemos que es un tema estructural, que es un producto de la desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Y muchísimo más en los entornos rurales, donde los mandatos de género, los estereotipos de género son mucho más férreos, mucho más inflexibles, donde hay esta cultura todavía patriarcal mucho más arraigada, ¿no? Entonces, digamos que la violencia de género sí ha estado invisibilizada en algún entorno, ha sido en el entorno rural, como tú dices. Sí. Pero también es verdad que cada vez se va hablando más de violencia de género, y poquito a poco cada vez se va hablando también más de violencia de género en el ámbito rural. Quizás todavía nos falte hacer políticas públicas específicas que aborden la violencia de género para mujeres en el ámbito rural. Pero poco a poco vamos avanzando. Durante el año 2023, el 29,82% de las mujeres que fueron víctimas de violencia de género residían en un municipio de menos de 20.000 habitantes. Sí, víctimas mortales. Sí, alcanzaban un 30% del total de mujeres asesinadas el año pasado. También tenemos que decir que las mujeres que residen en el ámbito rural, comparado con las mujeres que residen en el ámbito urbano, son muchísimas menos. Es decir, ya sabemos que en los entornos rurales, en los niveles de población, la densidad de población es mucho más inferior, con lo cual estos términos, si los tomamos en términos relativos, son mucho más grandes, es mucho más que un 30%, ¿de acuerdo? Prácticamente 8 millones de habitantes de nuestra geografía nacional viven en el entorno rural. El resto viven en entornos urbanos, con lo cual un 30% es enorme, teniendo en cuenta la densidad de población, y afecta, como tú dices, mayoritariamente por supuesto, a las mujeres, pero además hay que decir una cosa muy característica del entorno rural. En los entornos rurales, con respecto a los entornos urbanos, el nivel de denuncia y el nivel de verbalización de la situación de violencia de género todavía es muy inferior, con lo cual esto quiere decir que todavía hay mucho miedo a denunciar, mucho miedo a verbalizar, mucho miedo a que se sepa. El tema de lo que se sepa es todavía todo un tema en el entorno rural. Lo que hablabas antes de normalizar, ¿no? Naturalizar, y que sea algo común en el día a día, y al final silenciar una realidad social de la que ellas mismas pues no son conscientes. Ese famoso el que dirán. Sí, efectivamente. Muchas mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, y sobre todo las mujeres más mayores, que tienen mucho que ver con el tema que también abordamos hoy,
piensan que la violencia de género es que no se identifican a ellas mismas como víctimas de violencia de género. Piensan que lo que les está pasando es lo normal que pasa en una vida de pareja, en una vida conyugal después de muchos años, ¿de acuerdo? Con lo cual ni siquiera tienen esa conciencia de violencia de género, no saben lo que es la violencia de género y no se identifican mucho menos como víctimas. Y aquellas que pueden incluso llegar a hacerlo, tienen otra barrera a la que se enfrentan. Lo que tú dices, el que dirán, el que no se sepa, el que pasará con mis hijos, con mis nietos, y llegan a saber que esto está pasando en mi casa. Con lo cual, el resultado al final es, esto se calla, esto se oculta y de esto no se habla. Por eso es tan importante luchar en los pueblos, en el entorno rural, contra los prejuicios, contra la tremenda presión que existe contra las mujeres y sobre todo contra las mujeres mayores también, que tienen que estar en casa cuidando. Fíjate que hay mujeres que se han hecho mayores después de años y años de violencia y ahora están cuidando a sus presuntos maltratadores. Fíjate qué situación, ¿no? Se han terminado convirtiendo durante muchos años en víctimas y ahora siguen siendo víctimas, pero además cuidadoras de sus maltratadores. Todo esto es importante que se sepa porque frente a todo esto hay que poner soluciones y hay que visibilizar y hay que sensibilizar. También estamos hablando de una dependencia económica y vinculación con el propio agresor, porque en muchos casos hay negocios familiares en los que trabajas con tu propia pareja, que es probablemente la persona que en este caso está ejerciendo una violencia sobre ti. Entonces, ¿cómo se aborda una situación en la que claramente hacen falta más recursos? Desde Pademur hicimos un estudio sobre la situación de las mujeres víctimas en el ámbito rural de violencia de género y una de las violencias más flagrantes y más continuadas que se manifestaban era la violencia económica. La violencia económica que viene desde una dependencia económica de muchas mujeres en el ámbito rural ante la falta de oportunidades laborales, ante lo que tú mismo dices, mujeres que están trabajando a lo mejor en explotaciones agrícolas y ganaderas en las que ni siquiera nunca han estado dadas de alta en la seguridad social, en las que nunca han cotizado, en las que nunca han tenido una nómina, en las que han hecho un trabajo productivo pero no reconocido a nivel económico, además de cuidados. Esto que se produce cuando llegan a una edad adulta, no tienen total dependencia de su maltratador y no tienen recursos propios. Esto genera todavía más violencia, porque la dependencia económica es un medio de control del maltratador privilegiado, ¿no? Entonces, y cuando además más se acercan a unas edades más mayores, más nos acercamos también a un riesgo de exclusión social y de precariedad económica, ¿no? Una de las cosas que podemos decir en el ámbito rural es la feminización de la pobreza, es decir, la pobreza está feminizada y las mujeres, y sobre todo las mujeres mayores, tienen serios problemas económicos. Y cuando tienes serios problemas económicos, o puedes llegar a tenerlos, tienes muy pocas posibilidades de salir de una situación de violencia porque no tienes cómo mantenerte. Con lo cual es un círculo que se propaga, que se reproduce y es un círculo del que es muy difícil salir. Y las mujeres en el ámbito rural necesitan gran apoyo económico para poder salir de las situaciones de violencia. También necesitan un apoyo personal, necesitan atención psicológica, atención social. Fíjate que a la pobreza y a la exclusión social se une la soledad. La soledad también de las personas mayores y la soledad de las mujeres y el aislamiento de las mujeres en el ámbito rural. Digamos que estas perspectivas, tanto de ruralidad como de ciclo vital de las personas mayores, que tenemos que tener en cuenta, que están en un momento vital diferente ya estas mujeres, ¿de acuerdo? Todo esto debe ser muy tenido en cuenta cuando vamos a poner en marcha un programa de sensibilización o cuando vamos a poner en marcha una política pública de salida de la violencia de género. Una persona mayor no va a querer salir de su casa, no, después de toda una vida ahí. No le podemos decir, bueno, pues ahora vete a un centro de acogida, olvídate de todo. Todas estas cosas, todas estas variables las tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de violencia de género de personas mayores, de mujeres mayores en el ámbito rural. Si nos movemos a un pueblo realmente pequeño, con muy pocos habitantes, la queja se multiplica porque si no tienes acceso casi a unos servicios médicos decentes, ¿a quién vas a ir? ¿Cómo te quejas? ¿Cómo sales de ahí? Efectivamente, ese es otro gran tema y otra gran demanda que llevamos haciendo desde hace muchos años desde Pademur. La falta de recursos, ya no te digo especializados que en violencia de género, de casi de recursos generales en determinadas zonas rurales donde efectivamente las mujeres no saben que tienen derechos. Eso es muy importante, la falta de información sobre sus propios derechos. Pero incluso aunque aquellas que puedan llegar a saber que tienen derechos y a su alcance,
no tienen recursos, no tienen dónde acudir, porque en el medio rural a todos se mezcla el tema del transporte. Son mujeres, muchas de ellas, que no tienen transporte, ni medio de transporte ni propio, y muchas veces el transporte público es también claramente insuficiente. Quizás realmente no pueden porque no tienen cómo ir. No tienen cómo ir, y aquellas que a lo mejor tienen, por ejemplo, un puesto de la Guardia Civil, o sí que tienen un centro de servicios sociales en su pueblo, tampoco se van a atrever porque van a tener miedo, eso que decías antes, de esa falta de anonimato, que se sepa, ¿no? Que la identifiquen, a ver esta mujer por qué de repente va a la Guardia Civil, a ver por qué esta mujer de repente va a servicios sociales o a un centro de mujer, ¿no? Entonces, muchas veces esto también es un propio limitante, es decir, aunque tenga recursos en mi municipio, no me fío, no creo que se me vaya a dar una solución ahí y se va a enterar todo el pueblo. O sea, esto se convierte es decir, esta tremenda presión social sobre las mujeres, la falta de recursos, la falta de transportes, no son variables aisladas, son variables que se suman y se convierten en obstáculos mayores para conseguir que una mujer pueda llegar a verbalizar, ya no te digo a denunciar, a verbalizar su propia situación de violencia de género. Que de hecho esa propia inseguridad que esas mujeres sienten se materializa y se convierte en una realidad, porque posiblemente la persona que sea guardia civil que vaya a atender esa denuncia seguramente sí la conozca, en caso de pueblos pequeños, incluso conozca a su agresor. Efectivamente, o incluso sea amiga de su agresor. Y luego hay otro problema que también nos encontramos muy grande, es la puesta para aquellas mujeres que sí que se atreven a verbalizar o a denunciar. Luego, cómo se ponen en marcha las medidas de protección y seguridad de las víctimas si a lo mejor estás viviendo y trabajando con tu propio agresor en la misma explotación o en el mismo negocio, o en las medidas de alejamiento. O, por ejemplo, el otro día hablábamos de el insuficiente funcionamiento de las pulseras telemáticas de protección, que muchas veces no llega a internet, o no hay buenas comunicaciones, no funcionan es decir, no funcionan estas pulseras telemáticas. Todo se complica mucho en el ámbito rural, ¿no? Y cómo consigues que un maltratador deje una explotación, familias en su lugar de trabajo también. Es decir, todo es mucho más difícil, y si a eso le unimos una falta de sensibilización o de concienciación del resto de la sociedad, el apoyo social en el medio rural es fundamental. Nosotros siempre decimos, allí donde no lleguen los recursos, que llegue la familia, que lleguen los amigos, que lleguen las redes sociales, que lleguen las asociaciones de mujeres para apoyar a las víctimas, ¿de acuerdo? Que llegue la sociedad, pero si la sociedad no está concienciada, no está suficientemente concienciada, esa mujer todavía está más aislada. Con lo cual, en violencia de género en el ámbito rural, creo que sí es importante en todo, pero en el ámbito rural, la coordinación, la sensibilización, la prevención y la formación de los profesionales. Y ya no te digo de los profesionales especializados, no, de la formación del médico de familia, la formación del guardia civil del pueblo, la formación del trabajador o trabajadora social de tu municipio en violencia de género. Es fundamental, porque a lo mejor ellos van a ser los únicos que van a ser capaces de detectar esa situación de violencia. ¿Se tienen en cuenta estos entornos rurales a la hora de generar medidas, a la hora de trabajar en políticas sociales? ¿Se tienen en cuenta verdaderamente o se crean a nivel general y ya después es un daño colateral? Bueno, es un poco todo, es decir, hablando de esa falta de formación, si el operador jurídico, el operador policial, el operador social no tiene esa conciencia de todas las dificultades que implica un entorno rural, pues evidentemente no va a hacer nada para evitar que pasen todo eso, porque no es consciente. Por eso es tan importante, nosotros desde FADEMUR estamos todo el día denunciando que, por ejemplo, estas pulseras telemáticas no funcionan, ¿de acuerdo? O funcionan mal, o que es muy difícil poner en práctica o respetar medidas de alejamiento o medidas de protección que se dictan, o estamos todo el día denunciando que las mujeres no se atreven a ir a la Guardia Civil a denunciar porque creen que no se las va a creer o que creen que no se va a hacer nada por ellas. Es tan importante que aquel que vaya a crear la política pública, aquel que vaya a aplicar la ley,
o aquel que vaya a proteger a la mujer sea consciente de todos estos obstáculos para que cuando hagan la ley, cuando hagan la medida, cuando se dicte esa sentencia o cuando se dicte esa medida de protección, se tengan en cuenta todas esas variables. Con lo cual, no podemos decir que estamos al mismo nivel que hace 10 años, algo se ha avanzado, pero queda mucho por hacer. Las mujeres todavía sienten muchas insuficiencias, muchas carencias en el ámbito rural, a la hora de ser protegidas y a la hora de ser atendidas. La violencia se convierte en algo privado, normalizado, y de hecho, si la media nacional para denunciar es de 8 años y 8 meses, en zonas rurales sube a más de 20 años. Sí, ese es uno de los hallazgos que hicimos en nuestro estudio sobre violencia de género en el ámbito rural. Y esto te da una idea de el nivel, no sé cómo llamarlo, como de aguante o de falta de confianza, vamos a decir, no solamente en los recursos, en la sociedad para verbalizar una situación así. Es decir, fíjate que es una diferencia de más del doble. Y esto nos hizo reflexionar muchísimo, ¿no? Fíjate, la situación de riesgo que estaban viviendo esas mujeres se duplicaba durante tantos años. Y a medida que te vas haciendo más mayor, también menos oportunidades laborales vas a tener para poder salir de esa situación de violencia, menos oportunidades en general vas a tener, ¿no? Con lo cual, el hecho de que el tiempo de denuncia, de verbalización de situación de violencia sea el doble directamente en el ámbito rural que en el ámbito urbano, nos tiene que hacer reflexionar mucho a todas y a todas. Y fíjate que hay una cosa que también nos dimos cuenta, que las mujeres del ámbito rural, y mucho más las mujeres mayores, no se sentían para nada identificadas con las campañas de sensibilización y de prevención que se hacían a nivel nacional o en el ámbito social. ¿Por qué? Porque siempre ponen una mujer más o menos urbana, de edad media, de acuerdo, con niños pequeños, en fin, las mujeres del ámbito rural y sobre todo mayores, que tienen que ver con ese, entre comillas, perfil, que sabemos que no existe un perfil de víctima de violencia de género, que se ha estado vendiendo quizás a través de determinadas campañas, se sentían completamente al margen, ¿no? Entonces, como que eso no iba con ellas. Hay que hacer campañas de sensibilización y de prevención, adaptadas al medio rural y adaptadas al colectivo al que se dirigen. Si no, no se van a sentir interpeladas e identificadas. Y vamos a perder una gran oportunidad de poder sensibilizar y de poder prevenir. ¿Puede ser que eso también suceda en la mujer senior que asume que su vida se ha convertido en eso, esa es su rutina, la tiene que aceptar como propia y al no verse identificada en una imagen se siente totalmente fuera? Completamente. Y además las mujeres mayores, ten en cuenta que las mujeres mayores han sido educadas en una educación machista y patriarcal. Ellas tienen también incorporados esos estereotipos y esos prejuicios de género, ¿de acuerdo? No todo el mundo ha deconstruido esos prejuicios. Entonces, ellas identifican determinados comportamientos y determinadas situaciones como las normales, como las previsibles. Si a esa cultura machista y patriarcal que han recibido y que también han interiorizado, ¿no? Le unes que no hay campañas adaptadas de sensibilización y de información para explicarle que eso no es normal, que eso no tiene por qué aguantar, lo que tienen derechos, que esto es un atentado a su propia dignidad, a sus derechos como mujeres, que la igualdad nunca podría afectar a una situación de violencia, sea la que sea. Si esas mujeres no reciben esa información y no se sienten identificadas como a través de esa información, nada va a cambiar. Cuando entrevistamos a las mujeres en nuestro estudio, igual que he dicho todo lo que acabo de decir, tengo que decir que aquellas que se habían sensibilizado, que aquellas que habían llegado a denunciar, aquellas que habían llegado a verbalizar, se habían convertido en las principales motores de cambio en su propia comunidad para luchar, para denunciar y para visibilizar la violencia de género. Es decir, tengo que hablar de la valentía de estas mujeres y no solamente para denunciar, sino también para muchas de ellas unirse a la lucha feminista para decir basta ya, no aguantéis más y estamos aquí para lo que necesitamos así. Y muchas mujeres mayores de estas que habían aguantado más de 20 años, de repente se convirtieron en mujeres súper cañeras, súper luchadoras, súper concienciadas, y a ellas no solamente las tenemos que escuchar, que creo que las mujeres mayores no se las escucha suficientemente, sino que se las tiene que incorporar como agentes de cambio, porque ellas tienen mucho que decir y ellas tienen mucho que aportar. Hay un trabajo muy, muy importante de repensar. ¿Estamos sensibilizando bien? ¿Estamos haciendo bien la prevención? En el caso de las mujeres mayores, ¿estamos dando los mensajes que realmente hacen falta?
o realmente tenemos que darle una vuelta y tenemos que ir a la causa y al origen del problema y hablar un lenguaje que ellas sean capaces de entender y que suscite en ellas también su propia reflexión. Importante eso que dices de comenzar desde la prevención, no esperar a que llegue a una violencia mayor, sino tratar ya desde el antes, desde la educación, la formación, no solo de la mujer para que sepa identificar lo que es violencia, sino de todos esos agentes externos que son los que pueden ayudar a poner fin a una situación claramente deleznable. Así que muchísimas gracias, Marta Torres, desde FADEMUR. Gracias a FADEMUR y a todo el trabajo que estáis haciendo para tratar de poner fin a esta situación que por desgracia viven tantas y tantas mujeres. Gracias a ti. Saludos. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.